No solo desde la oposición han habido algunas críticas respecto de las medidas que se han planteado, ¿cierto? En el tiempo digital rescatamos esta opinión que nos parece llamativa. Mire. La alcaldesa de Santiago toma la noticia del diario La Tercera en el que se destaca esto que plantea el subsecretario Monsalve y plantea: es importante que la ciudad funcione y se garantice seguridad a vecinos, trabajadores y personas que acuden regularmente al centro. No corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos. Como siempre, desde el municipio ofrecemos toda nuestra colaboración en el cumplimiento de las labores que corresponden a la Subsecretaría del Interior y las policías. Diputado Ramírez, comienzo con usted. ¿Está de acuerdo con la alcaldesa Hasler, que es correligionaria suya de partido, o con el subsecretario del Interior Monsalve, que le pide a la gente que trate de evitar ir al centro el día 11? O sea, yo creo que es deber en este caso de los gobiernos garantizar efectivamente la normalidad a todos los ciudadanos, ¿ya? Yo me quedo con el sueño de Allende de que se abrirán las grandes alamedas y para eso debemos transitar todos efectivamente por aquellas con toda normalidad y tranquilidad. En ese sentido, yo creo que igual tuve la oportunidad de escuchar en extenso la entrevista. Hay un punto que él hace respecto a la actividad misma del 11 de septiembre en La Moneda y de las dificultades que va a haber en el ingreso a raíz de un gran número de mandatarios que vienen de afuera. Claro. Efectivamente, eso genera, independiente de la fecha, genera dificultades de tránsito y desplazamiento para todos los ciudadanos, y creo que se enmarcó dentro de ese sentido. Pero hay que ir, yo creo que también a lo más profundo. O sea, si esta fecha para algunos genera división, es porque en 50 años no hemos tenido la capacidad de efectivamente condenar cuestiones que en otras latitudes lo hacen hace mucho tiempo. O sea, condenar un golpe de Estado, condenar las violaciones de los derechos humanos y avanzar en memoria y justicia. O sea, yo la semana, en otro ámbito, uno veía, por ejemplo, cómo un partido de tenis se paraba ante un grito de una frase propia del nazismo, y nadie reclamó. O sea, se paró, estamos hablando del US Open, se paró un partido, sacaron del recinto a esa persona. El tenista alemán paró el partido. Pero reclamó. Pero eso demuestra varias cosas. Primero, la formación de los alemanes en ese sentido, es decir, una persona joven, porque obviamente él no vivió el Holocausto, entiende que esas cosas no pueden volver a suceder, no se pueden volver a repetir. Y eso requiere educación cívica, eso requiere memoria. Y eso efectivamente, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, ahora que se viene la discusión de las partidas presupuestarias, una de las caballitos de batalla es, por ejemplo, negarle el presupuesto al Museo de la Memoria. Ahí tú tienes una problemática. Entonces, para avanzar efectivamente que esta fecha no sea de división, sino que sea quizás de una reflexión mucho mayor, también requiere hacer esos esfuerzos a largo plazo, y cuestión que obviamente desde el retorno a la democracia no se ha logrado coincidir. Sí, dio la vuelta al mundo la noticia del tenista alemán que para el partido y dice: no, esa persona tiene que salir de acá. Ah, mira, ahí lo tenemos. El tenista alemán hizo expulsar a un fanático por gritar desde la grada la frase más famosa de Hitler. Fue lo que le dijo el tenista al referí. Alemania por sobre todo, Alemania encima de todo. Y me llama la atención que además un joven que no vivió la Segunda Guerra Mundial. Que como debe ser. Una frase que uno escucha mucho. Yo no viví esa época, no quiero saber nada. Bueno, no es necesario no haber vivido para no tener conciencia de. Es el argumento más absurdo que hemos escuchado. No puedo opinar de eso porque no viví. O sea, no podemos opinar del Imperio Romano, no podemos opinar de nada porque no lo vivimos. Es realmente patético. El mundo nace cuando yo nazco. O sea, realmente no. El mismo argumento, diputado Mesa. el mismo argumento que uno escucha de repente cuando te dicen no puedo opinar sobre el aborto porque no eres mujer. O sea, yo creo que hay que extender esa La verdad lógica. es que no, la comparación no es nada válida. Acá va a quedar demostrado el doble estándar de algunos acá. No les gusta la lógica para sus argumentos, pero cuando les muestran un argumento contrario con la misma lógica, les molesta, se enojan. No. ¿Por qué ha no quedado coincide la demostrado lógica? completamente. ¿Por qué no me calza la gustaría que lógica? explicaran por qué la lógica no es la misma. Quiero entender. ¿Por qué no funciona esa lógica? Porque la verdad que aquí estamos sobre cosas establecidas cuando hablamos, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con derechos humanos, con los consensos, con los tratados internacionales, con el nunca más al fascismo, con la experiencia, ¿cierto?, de lo que nos trajo Alemania. Son consensos ya transversales. Entonces, de verdad, cuando usted lo retrotrae a decir que es el mismo argumento... La misma lógica. La misma lógica, la verdad ¿Y no es que... es? No es la misma lógica, pero es que no es la misma Pero lógica. es que no lo ha explicado todavía. Es que, además, dos cosas. Primero, yo no sostengo que los hombres no puedan opinar sobre aquello. Lo que quiero decir, me refuta? lo que quiero decir es que obviamente está en el ámbito de las decisiones personales, porque ahí estamos en ámbitos personales. Nada que ver que cuando estamos en ámbitos de decisiones colectivas que tienen que ver con la memoria, una sociedad, con el futuro. Y la protección del niño que está por venir. Si me va a centrar la discusión
en una cosa y no me va a dejar responder, entonces no me desvía la atención. Ya me déjeme contestar. Yo, la verdad es que estamos en fechas tan sensibles, tan importantes, que la verdad es que no vamos a bajar ni a aceptar ninguna provocación de que conocemos. Como es. No vamos a pisar ese palito, diputado. Usted siga con su discurso. No. Nosotros estamos en No es fechas ninguna importantes provocación, fue un conmemorando argumento lo que lógico. corresponde. Ya, a ver, diputado Mesa, termine su punto, por favor, pero no me la tire al córner. Pues. No, yo Ya. se lo voy a explicar al tiro. La lógica, obviamente, resulta provocativa cuando esa lógica desmonta argumentos que yo creo que son totalmente falaces. Yo lo he dicho acá en este panel en otras ocasiones. Yo efectivamente no viví esos hechos. Mi familia no se vio involucrada ni en uno ni en otro lado. Por lo tanto, yo no entiendo los dolores que muchas familias tienen involucrados. ¿Pero empatiza con esos dolores? Yo, por supuesto, y por lo mismo no los puedo juzgar. A quienes se vieron perseguidos y afectados, por ejemplo, durante el gobierno de la Unidad Popular, y a quienes se vieron perseguidos y afectados durante el gobierno militar. Yo a ellos no los puedo juzgar y no les puedo impedir que tengan sus momentos de memoria. Lo que sí pido, y es que aquí hay una palabra que le ha dicho varias veces la diputada Gasmuri, que es la palabra negacionismo. Yo creo que esa es la pendiente que no debemos correr, en la que no debemos caer, porque todas las opiniones, cuando son para entender una verdad histórica, son válidas y es la verdad la que se va a imponer. Yo puedo estar a favor o puedo estar en contra, puedo estar en lo cierto o puedo estar equivocado, pero si no tengo el derecho en una sociedad democrática de plantear mis posturas, lo que se me está diciendo es como, no, tú no puedes participar. Y yo la verdad es que sí quiero participar. Todos tienen que participar en una democracia sana. Pregunta, usted como diputado republicano, ¿condena el golpe con todas sus letras? ¿Le dice golpe militar o le dice pronunciamiento militar? No, y creo que merezco el respeto para sostener lo que yo considero que es la interpretación de la historia. Condena el golpe. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, en todos los foros y de todas las formas posibles. Jamás vamos a tener un doblez, como por ejemplo lo hemos visto con el presidente que le dijo al presidente Piñera, está advertido, lo vamos a perseguir, y después le dice que es un gran demócrata. Ese tipo de dobleces no los van a ver en nosotros. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en contra de nuestra postura. Pero nosotros hemos dicho siempre que en esa fecha lo que se hizo fue detener una revolución marxista que lo que iba a hacer era convertir a Chile en un país muy similar a lo que se terminó convirtiendo Cuba y muy similar a lo que está hoy día Venezuela. No condena el golpe. ¿Justifica entonces el bombardeo al Palacio de la Moneda el día 11 de septiembre? Creo que en ese contexto hay que analizar obviamente todos los hechos. Hay muchos quienes dicen y sostienen con bastante argumento que se estaban y el mismo Allende... Pero déjeme explicarle. En una entrevista a un medio francés, porque siempre se muestra la entrevista buena, pero siempre se esconde la entrevista mala, el mismo presidente Salvador Allende sostiene que estaban armándose los grupos para poder defender la democracia, para defender al gobierno, lo dice. Entonces, frente a ese escenario, evidentemente había que tomar carta en el asunto. Yo en esas decisiones no las juzgo, las tomo como hechos históricos que tienen que ser analizados. Yo creo que en ese momento la encrucijada en la que estaba Chile requería de poder tomar decisiones concretas y específicas, y en ese sentido creo que fueron las correctas en ese momento. O sea, justifica el golpe de Estado, para que quede súper claro a todos los televidentes. Claro. Diputado Undurraga, lo quiero escuchar a usted respecto de lo que inicia la conversación, ¿cierto? Lo que hace el gobierno, de pedirle a la gente que evite el centro, ¿cierto? Este instructivo, yo creo que ¿Y qué piensa Evópoli respecto de esta postura de republicano? Yo creo que es un sentido de realidad lo que hace, es el llamado del subsecretario Monsalve. Lamentablemente estamos acostumbrados y normalizamos en estas fechas, digamos, una serie de actos que no se condicen en nada con lo que yo creo que debería ser el objetivo del 11 de septiembre y de múltiples otros días, digamos, de conmemoración. Son días de reflexión, son días de análisis, son días para mucha gente de alegría y también para mucha gente de dolor. Creo que el 11 de septiembre es el fracaso absoluto de la democracia. El 11 de septiembre se hace realidad la incapacidad que hubo en esa época de generar diálogos puentes, de escucharnos, de tratar de entender al otro como un legítimo otro. Para mí es golpe de Estado, para mí es la pérdida de la democracia. De hecho, en chiste, y para mí es un mal chiste, pero el propio dictador dijo que esta era una dicta blanda. Entonces,
yo no sé por qué nos enredamos tanto en cosas que no nos deberíamos enredar. Sí, es que- Sobre todo viniendo desde el mundo parlamentario. Nosotros llegamos al poder por la vía democrática, no llegamos al poder por la vía de la imposición. A nosotros confió gente. El sistema democrático es tan imperfecto que permite que yo esté dentro del Parlamento, pero creo que es importante en esta fecha, más que esperar presos, quemas, asaltos a bombas de benzina al lado del cementerio general o de comercio en general en el centro, lo que nosotros deberíamos esperar después de 50 años es una sana reflexión que lamentablemente no se pudo hacer porque yo creo que el presidente equivocó el camino. Tanto equivocó el camino que nosotros hace 4 años atrás, hace 10 años atrás, este país era menos pinochetista de lo que termina siendo después de 50 años. ¿Y por qué volvió eso el es muy pinochetismo con tanta fuerza? preocupante. ¿Por qué Es cree muy usted- preocupante. ¿Por qué cree usted que volvió con tanta fuerza el pinochetismo? Porque yo creo que aquí, más que con la salida de Pato Fernández, como encargado de la conmemoración, y con el triunfo de los comunistas en relación a eso, y hay que ser honesto, porque estaban en total desacuerdo a cómo iban... Yo no soy comunista y tampoco no, estaba de acuerdo. Bueno, está bien, pero... Entonces, pero es que para que no generalicemos que solo los comunistas, que porque el es una diputado cuestión- Ramírez es comunista. No, pero el diputado Ramírez es comunista o es UDI? No, sé, porque yo estoy hablando para allá. yo no soy pero comunista. si está bien, estamos conversando, ¿no? Yo te sí. escuché, Pero yo creo que me he también el mantenido fracaso más súper de callado. una persona No, es no, que no hay diputado. memoria y justicia en nuestro país. Bueno, sigan hablando ustedes. No, pero se pero preocupen, es que sigan no, ustedes. sino un Yo solo factor, quería no un comentar- factor Valadí. Mira, A ver. un ejemplo concreto. Yo no- En igual- el Congreso Nacional se hizo un homenaje a 3 diputados que hasta el día de hoy están 2 desaparecidos y se encontraron sus restos el año 90. Evidente. Vicente Atencio Fernández, Luis Lobo y Carlos Lorca. Carlos Lorca. Sí. Gran parte de los 155 diputados no participaron de un homenaje. O sea, no lo digo en este caso por si ti, yo- si lo digo en general, entonces si no- cuando no también se trata- hay acciones concretas de decir, efectivamente, acá hay un acto de memoria respecto de 3 personas que podrían estar en el puesto de cualquiera de nosotros y no se logra ni un mínimo civilizatorio de Ahí estamos viendo un momento en que participar algunos ese parlamentarios acto. de derecha se retiran. Eso Bueno, yo yo creo que no pasa pude más allá terminar de de eso. argumentar lo Sí. que me había preguntado. No. O sea, después seguimos a eso. Vuelvo Yo con no Francisco tengo Undurraga. ningún problema en el debate. Diputado Undurraga, Yo retome. creo que aquí se llegó a una situación de polarización, se llegó a una situación de división más profunda de la que tenía este país, al menos en la élite. Yo no estoy tan seguro que la ciudadanía en general Pero- esté tan comprometida con lo que estamos analizando aquí hoy día. Creo que los problemas de la gente van por otro lado. Yo, diputado, he escuchado su opinión respecto del 11 de septiembre, la dictadura, en otra oportunidad, y hoy día escucho cierto en la misma línea. Pero tengo 2 personas de derecha en el programa que piensan completamente distinto respecto a este hecho. Bueno, somos y de más que la derechas diferencia. distintas. Yo le pregunto, ¿ustedes Sí, a la diversidad. pactarían? Y muy bien, ¿cierto? Hay diversidad. Lo que pasa es que el negacionismo es lo que uno dice, bueno. Claro, claro. Pero ustedes, como Evópoli, como Chile Vamos, ¿pactarían electoralmente con republicanos teniendo esta diferencia tan importante respecto a un hecho? De hecho, nosotros pactamos con republicanos cuando apoyamos en segunda vuelta a José Antonio Castro. Y no tiene problema. ¿Qué La quieres que pregunta te es, lo- ¿volvería a hacerlo? No tienen problema Claro. en hacerlo, Ajá. claro, no tienen complejo en hacerlo a pesar de tener una La diferencia tan situación, importante la respecto a esto. situación nos llevó a una polarización tal que en este caso era o José Antonio Castro o el presidente Boric. Ganó el presidente Boric, pero nosotros creíamos que era una pésima alternativa y por eso nosotros, en vez de salirnos del juego, en vez de retirarnos del mismo, en vez de llamar a la gente a no votar, nosotros creímos que era importante concurrir con nuestros votos. A lo mejor equivocado para mucha gente, a lo mejor muy acertado para otras. Es el juego democrático. Los socialistas no fueron recibidos ni invitados a una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista y después terminaron gobernando juntos. O sea, finalmente aquí lo que hay que desarrollar, y yo creo que ese es un trabajo para todos, no solamente para algunos, efectivamente los diálogos se realizan y son enriquecedores cuando son con personas distintas. Si yo voy a hablar siempre con una persona que está y piensa lo mismo que yo, no tiene mucho sentido. Sí, ahora, yo le pregunto, ¿qué le parece a usted, qué opina usted que tengamos un diputado que justifica el golpe y el bombardeo a la moneda? Yo no lo A ver, justifico. espera un poco. Porque ¿No lo creo que, justifica usted? lo que yo he estado Es lo que yo entendí, no, al menos. Es lo que obviamente A menos que quiera aclararlo. Sí.
es lo que obviamente algunos buscan tratar de tachar al Partido Republicano. Yo lo que he dicho en todo momento, y lo voy a decir de nuevo, a ver si ahora sí quienes no quieren entenderlo lo logran entender. Yo no tengo dolores involucrados en esa situación, porque mi familia era una familia campesina que vivía el día a día del 99% de los chilenos. Y por lo tanto analizo los hechos como son, hechos históricos. Y yo me hago la siguiente pregunta, que es lo que hoy día en la mañana conversaba con algunas personas. Una vez terminada, por ejemplo, la Guerra Civil del 91, nunca se conmemoró, porque es una fecha que dividió a los chilenos. A tanto así que los enfrentó en una guerra civil. Y los quiebres democráticos en general no se conmemoran porque son fechas que dividen a los chilenos. Pero yo entiendo y lo comprendo que quienes perdieron familiares, vivieron situaciones de agravio, vieron sus derechos fundamentales agredidos, por supuesto tengan los espacios, hagan los homenajes y hagan todas las actividades. Pero no me pidan a mí que considere que el gobierno de Allende tenía que continuar. Había que salir de una forma. ¿Fue de una forma violenta? Sí, yo no voy a negar los hechos. No voy a negar los hechos. Lo que yo te digo es que en ese momento estaban en una situación, y por lo menos así la historiografía que uno puede revisar... Que era muy grave y delicada, diputado. Si esa parte se entiende, todos comprendemos el contexto en el que estábamos. Si la pregunta era súper cerrada, ¿justifica el golpe? ¿Usted lo condena? Y usted me dice no. ¿Condena el bombardeo de la Moneda? Pero eso no es justificar, po. ¿Cómo que no? Pero usted no es capaz de decirme No, yo te estoy diciendo condena que el bombardeo de la Moneda. el gobierno de Allende tenía que terminar. ¿Un bombardeo era la forma? No lo sé. No podría decirlo Ya. porque no hay ¿Lo un condena contrafactual. o no lo condena? No era un contrafactual. Lo que sí estoy diciendo es que quienes, y creo que esto es una cuestión que uno tiene que analizar también pensando en el presente, quienes dicen que hay que erradicar la violencia de la política, no fueron capaces de resistir y sucumbieron ante la pulsión violenta en 2019. Cuando nosotros les pedimos, por ejemplo, que votaran un proyecto de ley para que en la declaración de principio de los partidos políticos se consagrara la erradicación de la violencia política, no lo hicieron. Y quienes nosotros en el Congreso hemos sido constantemente física y verbalmente agredidos, que hemos sido los republicanos, no hemos recibido el apoyo tampoco de quienes se dicen los defensores de la democracia. Ahora, diputado, la clase política en general fue agredida. Al presidente lo escupieron y lo golpearon en la calle también. Y por supuesto, y tuviste que nosotros lo celebramos, de hecho lo condenamos. Cada agresión, porque nosotros la hemos vivido, la hemos condenado. Entonces lo que yo digo es que lecciones de moral de quienes violencia sí les gusta a veces y violencia no les gusta después, yo por lo menos no voy a aceptar. Diputado Ramírez. Es difícil hacerse cargo de tanto negacionismo junto. Impresionante. Porque yo creo que mezclar inclusive ciertas situaciones históricas es quizás porque la historia tiene que volver con más fuerza a los colegios. Porque no estamos hablando de acá de una guerra civil. Acá no hubo un enfrentamiento entre dos partes. Exacto. Hubo un golpe de Estado que en definitiva instaló el terrorismo de Estado en nuestro país y que llevó a la Pero no desaparición estaban de armados, por compatriotas. ejemplo. No hubo conflicto alguno. No, pero si no hubo conflicto no se alguno. armaron No, pero los si grupos- digamos las los cosas grupos como son. La paramilitares de la historia, izquierda no estaban mira, armados. yo te escuché. Es que eso es negacionismo. Yo Eso es negar la historia. te escuché. Diputado Mesa, el diputado Ramírez lo escuchó Te escuché atentamente todo lo que atentamente usted dijo. para no evitarnos quizás diálogo innecesario. Hagamos diálogo, por favor. Acá no habían grupos armados, acá no hubo guerrillas, acá hubo un golpe de Estado que las Fuerzas Armadas instalaron el terrorismo de Estado. Acá se presenta un libro respecto a un cantautor nacional como Víctor Jara, que la condena salió hace un par de días atrás, que recibió 44 impactos de balas, a lo menos, dice el fallo judicial, porque no se logró determinar más o menos. En algún momento eso lo tildaron como un crimen pasional. O sea, eso es lo que estamos hablando. Yo mira, uno siempre trata de buscar ciertas cosas. Yo hoy día también escuchaba a Belolio hablando en una radio, creo que era. Una cosa más que yo jamás nunca lo voy a defender. Pero espérate. Lo que pasa es que efectivamente se defiende cuando uno dice, yo al final justifico el golpe, justifico el bombardeo de la Moneda. No, yo no he dicho esas palabras, no pongas palabras en mi boca. Y 17... Pero no digas esas lo que palabras pasa es que cada vez la gente acaba de escuchar exactamente lo que dije cada vez que y tú justificas, interpretas otra cosa. cada vez que tú es que así justificas... es muy difícil discutir No, y porque debatir, es muy Matías. difícil discutir cuando Porque tú nosotros dices, te tenemos estás que sosteniendo escuchar lo que yo no he dicho. toda saber borrear respecto de justificar. Acá estás sosteniendo lo que yo Estás no he dicho. justificando, tú estás diciendo, ese era el camino. Ese era el camino. lo El que yo camino te podría estoy haber sido se quebró otro. la democracia La Constitución y del se acabó un 25, gobierno que creo que la tenía que Constitución llevar. del 25 establecía la acusación constitucional. ¿Fueron de acusación constitucional? No. Esa es la realidad. Esos son los caminos democráticos.
Si esto se resolvía de esa manera. Lo que pasa es que efectivamente no les gustó. Tampoco les gusta en este caso que, por ejemplo, inclusive hasta Estados Unidos ha reconocido su intervención respecto a de cómo financió medios de comunicación, cómo financió la desestabilización del país. Eso también es una realidad que tenemos que mirar. Entonces, obviamente cuesta, o sea, esto es una cuestión sencilla, es decir, justificamos, no hay justificación alguna al golpe de Estado, no hay justificación alguna a 17 años de dictadura cívico-militar. Yo comparto en eso lo que lo plantea el diputado Undurraga, que son cuestiones mínimas. Si no estamos hablando de, porque al final, si uno empieza a ver ese hecho en particular, el 11 de septiembre, y después nos vemos cuál es el resultado, que alrededor de más de 1000 personas al día de hoy, 1000 chilenos y chilenas, da lo mismo, ojo. No estamos hablando que eran guerrilleros. No. Yo les voy a poner un ejemplo. Julio Cabezas Gacitúa, que quizás nadie lo debe ubicar, era el abogado procurador fiscal en la región de Iquique. Era un abogado que se dedicaba y que lo habían designado exclusivamente para ir a perseguir una red de contrabando. ¿Quién lideraba esa red de contrabando? Un fiscal militar, Mario Acuña. Y a raíz de eso, del golpe de Estado, y que Mario Acuña fue el fiscal a cargo de todos los juicios sumarios, detuvo a Julio Cabezas Gacitúa. Y estuvo desaparecido hasta que encontraron la fosa clandestina de Pisagua. Y la familia lo logró reconocer por el mismo chaleco con el que él se fue a trabajar ese día. Ese es el terrorismo, esas son las guerrillas de las que estamos hablando. Entonces, reconocer un estándar mínimo respecto a las atrocidades y evitar justificaciones, evitar darle un sentido retórico a lo que sucedió el 11, yo creo que eso también genera al final un daño en lo que estamos discutiendo el día de hoy, que debería ser una conmemoración en base a la memoria, en base al respeto a la democracia y no a justificaciones que, insisto, son barbarias. El diputado Ramírez hablaba de las palabras del diputado Belolio, ¿cierto? Ahí está. La reflexión de Jaime Belolio, UDI, exdiputado, yo dije diputado, exdiputado de la UDI, por los 50 años. Hoy día justificar un golpe es absurdo. Lo señaló en radio, si me ayuda en realidad, creo que era Universo. O Radio Pauta, perdón, Radio Pauta. El exdiputado y ex parlamentario, ¿cierto? Y ex parte de la UDI, ¿cierto? Ministro. Ex ministro, fue ministro, ¿cierto? Aseguró que, bueno, esto es absurdo a estas alturas. En este contexto, el exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Belolio, en conversación con Radio Pauta, aseguró que entiende a algunos de su sector que estén por reivindicar el golpe. Sin embargo, para él es un absoluto despropósito. Y vuelvo sobre usted, diputado Mesa, y quiero también que el resto viene, pero es que usted me dice, yo no he justificado. Pero yo le pregunto, ¿lo condena? Y no me dice no. O sea, no me dice, lo condeno tajantemente. No es cerrado en su Condeno respuesta. todas las violaciones a los derechos humanos. En eso yo no me voy a perder. ¿Y el golpe de Estado? ¿Puedo responder con Todas tranquilidad? las violaciones de Sí. derechos humanos las condena. Todas. Perfecto. Sí, porque creo que tenemos que reconocer la dignidad de la persona humana, la dignidad en el otro. En eso yo no me voy a perder. ¿El golpe de bombardeo de la moneda lo condena? ¿Sí o no? Lo que yo quiero señalar, y es lo que creo que en este mismo panel ha quedado un poco en evidencia, es que frente, por ejemplo, a los hechos que algunos mencionan respecto a la intervención de Estados Unidos, nosotros cuando se presentó un proyecto de acuerdo en la Cámara para condenar esa intervención, dijimos, ¿y por qué no aprovechamos también de condenar la intervención cubana y soviética durante el gobierno de la OPE que tanto daño le hizo al país? Y se nos fueron en contra. Después cuando se nos dice, por ejemplo, que hay que erradicar la violencia política, nosotros decimos sí, pero también recordemos, porque hay que analizar los hechos, que como en el año 67, 6 años antes solamente, el Partido Socialista hablaba de la vía armada como la única forma de imponer su modelo. Entonces, yo lo que estoy pidiendo no es que mi visión imponértela a ti, o que lo que estoy pidiendo es que tu visión no me las imponga a mí y que yo tenga el derecho a estudiar la historia, a conocer los hechos y a formarme mi propia opinión. Y eso es lo que yo he visto acá con estos ataques en donde se ha tratado de poner palabras en mi boca que yo no he dicho, en donde veo que al final lo que se busca es anular la opinión. Y nuevamente, la gran conclusión es que esto es un tema que evidentemente divide a los chilenos, divide este panel y de hecho, como bien lo decía Pancho, divide incluso las distintas derechas que pueden haber en nuestro país frente a estos hechos. Hay temas que nos dividen y yo creo que va a ser muy difícil ahora, de aquí a 3, 4 días más, ponernos de acuerdo. ¿Por qué no pensamos en lo que nos puede unir de aquí al futuro y en los problemas que están viviendo los chilenos hoy en día? Eso es lo que yo me pregunto. Este tema despierta unas pasiones increíbles. Hemos visto situaciones que son tremendas en estos últimos días. Ya vamos a revisar la agresión al excomandante en jefe Martínez del Ejército en la calle. El ambiente está eléctrico, como dijo la presidenta Bachelet, el ambiente está tenso. Pero antes de empezar el programa, yo lo dije el otro día en otro programa, no sé si está alguno de ustedes, el ambiente es grato entre ustedes. Es una conversación sana. Luego
empezamos el programa, empieza a aflorar la conversación y el ambiente se pone tenso. ¿Cómo está el ambiente, diputada Gasmuri, en el Congreso? ¿Cómo es en este panel? ¿Cómo es ahora? ¿O cómo es en la previa al programa, que es de sana convivencia? ¿Cuál es la realidad? O sea, Sí, antes de contestar eso, ¿sí? solo quiero señalar que parece bastante curioso de parte de un sector exigir que condenen la violencia el 19 de octubre, pero que no sean capaces de condenar el golpe de Estado. O sea, solo quiero dejar eso como Violación a los asentado. derechos humanos, lo Entonces, sí, la violación a los derechos humanos es una cosa, pero reconocer el golpe de Estado en sí mismo, o sea, es como que realmente en Alemania hoy día no se rechazara el nazismo. Es así de concreto, pero bueno, no vamos a gastar más tiempo en eso. Yo vengo ahora llegando de una actividad en el Sotero del Río, en que estábamos dando homenajes, ¿cierto?, a víctimas, en que son 92 los funcionarios de salud que fueron asesinados, detenidos, desaparecidos. Entonces estamos en un momento muy sensible y evidentemente, tal como tú lo dices, esta misma tensión que ves acá es lo que se vive en el Congreso y la verdad es que hay que decirlo, que ha sido muy, muy ruda la toxicidad anímica que ha entrado al Congreso Nacional con estas personas que adhieren al negacionismo, que es una ultraderecha, que la verdad es que no lo habíamos tenido presente antes en el Parlamento. Y eso sí instala una violencia permanente, somos agredidos permanentemente, provocados cada vez que se niega a los detenidos desaparecidos, que se niega los abusos sexuales, ¿cierto?, como técnica de tortura en la dictadura. Ha sido muy revictimizante para todos aquellos que tenemos conciencia del dolor que ha provocado el golpe de Estado, la herida profunda en nuestro país. Hoy día Reinalda Pereira, tecnóloga médica, asesinada, estábamos brindando homenaje y la verdad es que nos parece que este es un buen momento de profunda reflexión y sí, así como está en el Congreso, este ambiente de emocionalidad también, porque nos duele. Nos duele ver este negacionismo, nos duele que a 50 años del golpe estemos enfrentando un escenario más crítico que hace 40 o 30. Nos duele porque nos preocupa Chile, porque nos preocupa este clima de violencia, de intoxicación psicológica que ha incorporado el Partido Republicano, y lo tengo que decir con todas sus letras. a mí me preocupa los niveles de intolerancia que uno ve, que observan distintos planos, en la televisión, en el Congreso, en la calle.